Imagínate comandar el arma más temida del mundo solo para verla cazada como a un animal. Los capitanes de los submarinos alemanes quedaron atónitos, asegurando que el enemigo podía ver a través del propio océano. ¿Qué fuerza invisible destruyó para siempre su dominio? A principios de marzo de 1943, en el Atlántico Norte, el mar era negro como el petróleo, inquieto bajo un cielo acero. De esa oscuridad un submarino alemán rompía la superficie, resoplando como una bestia moribunda, sus motores diésel rugiendo hasta que se dieron cuenta de que no estaban solos. Sobre las olas, el radar a bordo de un avión estadounidense Bendy emitía pulsos en silencio. Sus haces invisibles barrían el horizonte y en segundos el cazador había encontrado a su presa. Los artilleros antiaéreos de la torre de mando abrieron fuego, arcos desesperados de trazadoras arañando el cielo. Pero el avión se lanzó como un halcón y soltó sus cargas de profundidad en un patrón mortal. Explosiones desgarraron el mar, géiseres monstruosos engulleron el submarino, el casco resistente gimió y se deformó, y cuando el humo se disipó ondearon pañuelos blancos desde el periscopio hecho trizas. Los marineros alemanes tambaleaban sobre la cubierta con las manos en alto. Su miedo era inconfundible. Apenas semanas antes, esos mismos lobos grises de la Kriegsmarine habían dominado el Atlántico. Sus manadas hundían convoys con una eficacia despiadada, hundiendo barcos más rápido de lo que Estados Unidos y Gran Bretaña podían reemplazarlos. Winston Churchill admitió que la amenaza submarina era lo único que verdaderamente le había asustado durante la guerra. Pero allí, ante los atónitos ojos de vencedores y prisioneros, los papeles se invirtieron. El depredador del Atlántico se había vuelto presa. El mito de la invencibilidad de los U-boats se rompió en un solo encuentro, y no fue un hecho aislado, sino el inicio de una nueva forma de guerra en la que la inteligencia, el radar y los grupos cazadores asesinos convirtieron el océano en un campo de batalla transparente. Para entender cómo capitanes que una vez fueron temidos como dueños del mar acabaron sorprendidos, superados y cazados hasta la extinción, hay que volver al momento en que Estados Unidos reveló su arma más inesperada. A comienzos de 1943 la batalla del Atlántico había llegado a su hora más oscura. Las rutas de convoys entre América del Norte y Gran Bretaña no ofrecían pasos seguros sino restos ardiendo, manchas de petróleo extendidas sobre las olas, balsas a la deriva y supervivientes aferrándose a la esperanza mientras la mar reclamaba más vidas cada noche. El arma detrás de esa devastación era el submarino alemán, los lobos grises del almirante Karl Dönitz. Su doctrina era tan fría como los mares que patrullaban. Hundir más tonelaje del que los aliados podían construir, privar a Gran Bretaña de alimentos, combustible y armas, y hacer que la isla colapsara. Para marzo de 1943 las cifras favorecían a Alemania. Manadas de submarinos coordinados, a veces 20 o 30 a la vez, atacaban convoys con implacable eficiencia. Solo aquella primavera se perdieron más de 500.000 de toneladas de transporte y en abril la cifra subió aún más, superando los 600.000 toneladas en un solo mes. En Londres la situación era crítica. Churchill confesó que la amenaza submarina era lo que más le había asustado durante la guerra, y con razón. Dönitz comandaba más de 400 submarinos desde su cuartel general en la Francia ocupada y cada semana nuevos botes entraban en servicio más rápido de lo que eran destruidos. Para Gran Bretaña la línea de vida a través del Atlántico parecía al borde del colapso. Pero la guerra nunca es estática. Bajo la superficie de esas sombrías estadísticas se gestaba una revolución silenciosa. En Washington y Norfolk, estrategas navales estadounidenses estudiaron las matemáticas de la guerra por tonelaje y comprendieron que defender convoys no bastaría. Los destructores escoltas solo podían reaccionar, estaban encadenados a los mercantes y tenían que elegir entre perseguir submarinos o proteger a sus cargas. Lo que hacía falta era una fuerza libre de esas ataduras, un arma diseñada no para defender sino para cazar. Así nació el concepto del grupo cazador asesino. En su núcleo, un pequeño portaaviones de escolta, no los poderosos portaaviones de la flota del Pacífico, sino cascos mercantes convertidos, modestos en tamaño pero capaces de llevar unas pocas aeronaves que rastreaban cientos de millas de océano. Alrededor del portaaviones un anillo de destructores escolta armados con sonar, cargas de profundidad y el mortero Gejor recién desarrollado. Juntos no esperarían a que los submarinos atacaran, saldrían a destruirlos donde quiera que se ocultaran. La tecnología hizo posible esa visión. Los laboratorios estadounidenses entregaron radares de longitud de onda centimétrica invisibles al equipo alemán. La localización por alta frecuencia, conocida como UFAF, podía triangular transmisiones de radio de los U-boats en minutos, y en las bodegas de bombas de los Evgeny descansaba un arma secreta bajo un nombre falso. La mina Mark 24, que en realidad era el primer torpedo acústico con guía operativa del mundo. Para los alemanes parecía un arma maravillosa que podía oír al propio submarino.
Esta fusión de inteligencia, tecnología y doctrina representó un punto de inflexión. Por primera vez en la historia naval, los submarinos no se enfrentarían a defensas pasivas, sino a una persecución organizada e implacable, una doctrina nacida de la desesperación que se convertiría en la pesadilla de cada capitán de U-Boat. Así, en la primavera de 1943, mientras las manadas apretaban su dominio sobre el Atlántico, el primer grupo cazador asesino estadounidense se preparó para zarpar. El USS Bogue y sus escoltas partieron de Norfolk no para proteger un convoy, sino para cazar a los cazadores. Cuando el USS Bogue salió de Norfolk en marzo de 1943, no parecía un buque de guerra en el sentido tradicional. A primera vista era humilde, casi modesto. Su cubierta de vuelo medía menos de 150 metros y llevaba apenas una docena de cazas Wailka y 9 bombarderos Avenger. No era un titán de los mares, y sin embargo en su casco de acero yacían las semillas de una revolución. El portaaviones de escolta nació no de la gloria sino de la necesidad. Estados Unidos no podía construir portaaviones de flota lo bastante rápido para cubrir cada océano, pero los astilleros producían cascos a ritmo industrial que podían adaptarse. Los mercantes se convirtieron en portaaviones, modestos, lentos, pero repletos de algo mucho más peligroso que el tamaño: tecnología. El corazón de esa transformación fueron los radares centimétricos, que operaban en longitudes de onda invisibles para los detectores alemanes y convirtieron la noche en día. Un U-Boat que emergía para recargar baterías en la oscuridad creía estar cubierto por la noche, pero las pantallas verdes de un Avenger se perfilaba con la claridad de un fantasma. Luego vino el Luftwaffe, pequeñas antenas casi anodinas montadas en los destructores capaces de triangular la posición de una sola ráfaga de radio alemana, y la doctrina alemana exigía esas ráfagas: informes de contacto, transmisiones meteorológicas, señales diarias de posición, cada mensaje encriptado por enigma pero traicionado por la física. Un susurro en el éter se convertía en una sentencia de muerte. Los propios aviones completaban el círculo. El resistente y fiable Wailka escoltaba a los Avenger hacia el Atlántico profundo. Los Avenger llevaban cargas de profundidad, bombas y algo que los alemanes nunca hubieran imaginado, oficialmente designado como mina Mark 24, pero en realidad un torpedo acústico que escuchaba y cazaba, que al caer al mar seguía el sonido de las hélices hasta impactar. Los aliados lo ocultaron bajo un nombre falso incluso en sus propios informes para enmascarar su verdadera naturaleza. Para las tripulaciones de los U-Boat aquello parecía sobrenatural, pero no eran solo máquinas. Los grupos cazadores exigían nuevos tipos de marineros y pilotos, entrenados para volar interminables horas sobre un mar sin rasgos, operadores de radar capaces de distinguir una cresta de ola de un periscopio, escoltas de destructores adiestrados en coordinación de ataque, Heijo preparados, cargas de profundidad dispuestas en patrones letales. Cada hombre debía confiar completamente en los demás, porque, a diferencia de las escoltas de convoy, ellos estaban solos, sin flota mercante que proteger ni ruta fija que seguir. Su misión era única: encontrar al enemigo y matarlo. La creación de estos grupos se alimentó tanto de inteligencia como de tecnología. En los salones de Bletchley Park, los criptoanalistas trabajaban sobre señales interceptadas descifrando el enigma de 4 rotores. En Washington, la recién creada flota 10ª coordinaba la caza con precisión matemática. La inteligencia ultra revelaba puntos de reabastecimiento, lugares de concentración de manadas e incluso líneas de patrulla individuales para los grupos cazadores. El océano dejaba de ser vasto vacío para convertirse en un mapa lleno de objetivos. Más allá de los cálculos, crecía una confianza silenciosa en los astilleros y bases estadounidenses. En 1943 el arsenal de la democracia estaba a pleno rendimiento. Portaaviones de escolta, destructores escolta y aeronaves salían de las líneas de montaje en números que Alemania jamás podría igualar. Para cada U-Boat que patrullara el Atlántico, esperaba un arma nueva dispuesta a cazarlo. Los hombres que embarcaron en esos primeros grupos no lo sabían aún, pero estaban en el borde de una transformación. Durante siglos los submarinos habían sido sombras en lo profundo, depredadores ocultos bajo las olas. Ahora, por primera vez, se había forjado una fuerza organizada únicamente para buscarlos, y pronto el Atlántico se convertiría en su terreno de caza. En la primavera de 1943 el Atlántico seguía siendo un cementerio para el transporte aliado. Los convoys se extendían en largas líneas desesperadas, cada carguero repleto de alimentos, combustible y armas, mientras los lobos grises acechaban abajo. Para el almirante Carl Donit el equilibrio aún parecía favorable, pues sus manadas hundían mercantes más rápido de lo que América podía reponerlos. Pero la marea estaba a punto de cambiar. La partida del USS Bogue y sus escoltas marcó el momento en que los cazadores se convirtieron en presas.
Al principio las misiones parecían rutinarias. Los pilotos volaban patrullas interminables sobre un horizonte vacío, las pantallas de radar parpadeaban con ecos falsos, los destructores trazaban amplios arcos escuchando el zumbido del mar a través de los auriculares de sonar. El océano parecía demasiado vasto, demasiado vacío. Los marineros bromeaban nerviosos diciendo que quizá los alemanes se habían desvanecido en el aire. Pero en el fondo todos sentían la tensión. Los U-Boats estaban ahí, esperando. El 22 de mayo de 1943 la espera terminó. El teniente William Chamberlain, pilotando un TBF Benje, detectó un débil retorno en su radar a 18 millas al este, un submarino en superficie recargando baterías a plena luz del día. Empujó la palanca y el gran bombardero torpedero rugió en picada. Abajo, en el U-569, el capitán Hans Joachimsen oyó sonar las alarmas. Su barco llevaba 7 semanas en el mar, con poco combustible, baterías agotadas y la tripulación exhausta. Cuando el Benje se lanzó, Johansen ordenó inmersión de emergencia. Los tanques de lastre se inundaron, los motores diésel se apagaron, el submarino se inclinó hacia abajo buscando desesperadamente la seguridad de la profundidad. Pero la seguridad nunca llegó. Las cargas de profundidad de Chamberlain estallaron alrededor del U-Boat, el casco tembló y se deformó, las luces parpadearon y se apagaron. Sin otra opción, Johansen hizo soplar los tanques y el U-569 emergió maltrecho. Otro Benje apareció sobre ellos y entonces ocurrió algo que ningún aviador aliado había visto. Marineros alemanes ondeaban telas blancas desde periscopio en señal de rendición. Minutos después, mientras un destructor canadiense se acercaba a toda velocidad, Johansen ordenó detonar las cargas de autodestrucción. Explosiones sacudieron el casco y el U-569 se hundió. 25 hombres sobrevivieron, 19 murieron con su barco. Por primera vez, marineros alemanes confesaron su conmoción. Sabían exactamente dónde estábamos, como si pudieran ver a través del océano. El patrón se repitió en junio. Aviones del BOE detectaron a U-217 en superficie, al oeste de las Azores. El capitán Kurt Reichenbach Klinker combatió desesperado con los cañones de cubierta durante 18 minutos. Su tripulación disparó proyectiles contra el cielo y logró dañar a un Wildcat. Pero el océano lo traicionó. Las cargas de profundidad destrozaron el casco y el submarino se partió. 50 hombres quedaron sepultados en las profundidades, sin sobrevivientes. La destrucción de U-Boats era devastadora, pero aún peor fue la pérdida de los vacas lecheras, los submarinos de abastecimiento que reabastecían y rearmaban a las manadas en medio del océano. Sin ellas, el alcance de la fuerza submarina se redujo. En agosto de 1943, aviones del USS Carr atacaron a U-117 mientras reabastecía a otro barco, con las mangueras de combustible aún conectadas. Fue un blanco inmóvil. La explosión de 400 toneladas de diésel iluminó el cielo nocturno como una pira funeraria. Cada hundimiento sembraba más miedo. Las tripulaciones alemanas hablaban de armas prodigiosas americanas que los encontraban sin importar cómo maniobraran. La moral se erosionaba. Los capitanes ordenaron silencio de radio, tránsito sumergido, recarga solo de noche. Nada funcionaba. Los grupos cazadores ya habían aprendido el ritmo de vida de los submarinos, patrullaban justo cuando las baterías se agotaban y la desesperación los obligaba a salir a superficie. Para el otoño, el océano parecía lleno de enemigos. El USS Carr, el USS Core y el USS Sante patrullaban con precisión matemática. Los aviones volaban patrones de búsqueda en cajas crecientes, los destructores lanzaban tintes al agua para seguir a los sumergidos, la presión era implacable. Las orgullosas tripulaciones de los lobos grises se encontraban jadeando de miedo, demasiado aterrorizadas para salir a superficie. El Atlántico había cambiado. Ya no eran ellos quienes acechaban a los convoys con impunidad, eran ellos los perseguidos. Unas de submarinos, apenas sobreviviente a un ataque, murmuró a sus oficiales: «El Atlántico se ha convertido en un matadero». Durante siglos el mar había sido el escudo de los submarinos, ahora se transformaba en su jaula. En el otoño de 1943 el Atlántico ya no pertenecía a los lobos grises. Y la verdadera medida de esa inversión de roles no estaba solo en las estadísticas, sino en la brutalidad cruda de las batallas. Ya no eran cazas silenciosas bajo las olas. Eran encuentros salvajes y caóticos, combates a quemarropa donde submarinos y barcos de superficie se destrozaban como bestias en la noche. La noche del 31 de octubre de 1943, el USS Borie patrullaba el Atlántico Norte, bajo el mando del capitán Charles Hutchins. El radar detectó al U-405, al mando del teniente comandante Ralph Henry Chapman.
un experimentado oficial atrapado en superficie con mar agitado. Intentó sumergirse, pero las cargas de profundidad lo obligaron a salir otra vez. En la oscuridad tormentosa, el destructor se lanzó a 21 nudos y embistió al submarino. El acero chirrió contra el acero, la proa del Borie se montó sobre la cubierta del U-Boat y ambos barcos quedaron encajados durante minutos, rodando en el oleaje como luchadores incapaces de soltarse. A esa distancia, las armas convencionales parecían absurdas. Los marineros disparaban pistolas, fusiles, incluso bengalas. Los alemanes arrojaban granadas. Los estadounidenses respondían con ametralladoras, escopetas, casquillos vacíos y hasta tazas de café. Un oficial recordaría aquel momento como surrealista. Era como si el mar mismo hubiera enloquecido. Cuando finalmente se separaron, el Borie descargó más de 4.000 disparos contra el U-405. La torre de mando quedó destrozada, el cañón de cubierta enmudeció, el casco se abrió. Obman ordenó abandonar el barco, pero solo 8 de 49 hombres sobrevivieron. Él mismo se hundió con su nave. El Borie, mortalmente dañado, también fue hundido horas después. Fue una victoria comprada con sangre, un choque como nunca se había visto en el Atlántico. Meses más tarde, otro encuentro llevaría lo surreal a lo impensable. El 6 de mayo de 1944, el USS Buckley interceptó al U-66 al oeste de Cabo Verde. El teniente comandante Brent Able guió su barco en la noche con el radar. El submarino, al mando del veterano Oberleutnant Gerard Soyausen, había hundido más de 30 barcos, pero ahora con las baterías agotadas no podía sumergirse. Soyausen apostó por la desesperación e intentó embestir al Buckley a 15 nudos. El acero chocó contra el acero, los hombres gritaban entre el estruendo, y una vez más la lucha se volvió locura. Marineros de ambos bandos disparaban pistolas y subfusiles a quemarropa, volaban granadas, los estadounidenses lanzaban casquillos, cuchillos y hasta tazas. Los artilleros del Buckley dispararon más de 2.000 proyectiles. El casco del submarino fue perforado en decenas de lugares, la torre en llamas. Finalmente el U-66 rodó destrozado y se hundió. 24 de sus tripulantes murieron con él. Los sobrevivientes describieron la escena como una pesadilla de fuego y acero. Pero tal vez el choque más simbólico no fue un hundimiento sino una captura. El 4 de junio de 1944, aviones del USS Guadalcanal dejaron maltrecho al U-505 frente a la costa africana. Los destructores lanzaron cargas de profundidad hasta forzarlo a superficie. Creyendo perdido su barco, el capitán ordenó abandonar la nave y activar las cargas de autodestrucción. Los hombres saltaron al mar, pero equipos de abordaje estadounidenses, bajo fuego y con el barco inundándose, saltaron a la cubierta del U-Boat. Descendieron por la torre de mando entre alarmas y agua que se colaba, cerraron compuertas, bloquearon válvulas y detuvieron el hundimiento. Por primera vez en la guerra, un submarino alemán intacto caía en manos aliadas. El valor de inteligencia era incalculable. Libros de códigos, máquinas Enigma, torpedos acústicos, manuales técnicos, todo capturado. Más allá de los documentos, el golpe psicológico fue brutal. Los lobos grises no solo eran destruidos, eran exhibidos como trofeos. Para muchos submarinistas aquel momento simbolizó el fin. Los cazadores habían perdido su mística, arrastrados a plena luz del día. El clímax de la campaña de grupos cazadores no se midió en gráficas de tonelaje, sino en la desesperación que resonaba en el tráfico de radio alemán. Los capitanes hablaban de enemigos que aparecían por todas partes. Las tripulaciones temían tanto salir a superficie que preferían asfixiarse bajo el agua antes que exponerse. En octubre de 1943 solamente, se perdieron 23 submarinos, muchos de ellos veteranos en combate desde 1939. Cada hundimiento era más que un barco. Era experiencia irreemplazable. Para finales de 1943, el cambio psicológico era irreversible. Ya no hablaban de cazar convoys, hablaban solo de sobrevivir. En los diarios de patrulla se leían líneas sombrías. No somos cazadores, somos cazados. Un comandante llamó al Atlántico un matadero. Otro confesó a sus interrogadores, el océano mismo nos traiciona. Para los hombres dentro de esos cascos de acero, la vida se convirtió en una cuenta regresiva. Horas sumergidos hasta que murieran las baterías, minutos en superficie hasta que aparecieran los aviones. Cada decisión era escoger entre asfixia abajo o aniquilación arriba. Incluso las victorias eran huecas. El 24 de abril de 1944, el U-546 torpedeó y hundió al destructor escolta USS Frederick C. Davis, pero en cuestión de horas el mismo fue cazado y destruido por los escoltas restantes. 46 hombres murieron con él.
Era un duelo en el que incluso el éxito acababa en muerte. Las tragedias decisivas de esos encuentros revelaron una nueva verdad. La guerra submarina, antes envuelta en sigilo y audacia, había quedado brutalmente expuesta. Las manadas de lobos ya no eran los cazadores de convoys, eran la presa de una máquina de guerra que no descansaba, que nunca cedía, que nunca se detenía. Para los capitanes alemanes el impacto fue total. Habían entrado a la guerra creyéndose una fuerza de élite que infundía terror en los mares, pero ahora veían sus barcos destrozados, sus tripulaciones aniquiladas, sus propias armas capturadas. El clímax de la batalla del Atlántico no fue una sola victoria, sino el colapso completo de un mito. Pero la despiadada certeza de que la marea había cambiado para siempre se hizo evidente en el invierno de 1943 a 1944, mostrando todo el peso del giro. El Atlántico, antes dominado por los lobos grises, se había convertido en un campo de exterminio. Cada mes la aritmética de la destrucción se volvía más sombría. En 1942, los submarinos alemanes habían hundido más de 1.000 barcos aliados. Para 1944 esa cifra había caído casi un 90%. Los cazadores de las profundidades estaban siendo extinguidos. Para los hombres que sirvieron en los U-Boats, las consecuencias fueron catastróficas. De 40.000 submarinistas que salieron al mar, 30.000 nunca regresaron, una tasa de bajas del 75%, la más alta de todas las ramas de las Fuerzas Armadas alemanas. Entrar a una escuela de submarinos en 1944 era como entrar a una morgue en espera. Promociones enteras desaparecían en semanas. Jóvenes apenas salidos de la adolescencia eran enviados a su primera y última patrulla. La magnitud de las pérdidas fue escalofriante. 784 U-Boats destruidos, bases en Francia reducidas a escombros, suministros de combustible menguando, entrenamientos acortados hasta volverse inútiles. En el último año de la guerra, la edad promedio de un comandante de submarino había descendido a apenas 26 años. Algunos no llegaban ni a 23. Carecían de los instintos curtidos de los veteranos y navegaban ataúdes de acero en un océano que se había vuelto transparente para los ojos aliados. La muerte del propio hijo del almirante Karl Donitz subrayó la futilidad. Peter Donitz, oficial de guardia en el 1954, murió cuando el barco fue hundido con toda su tripulación en mayo de 1943. Ni siquiera el arquitecto de la campaña submarina pudo proteger a su familia de su colapso. Y aún así las órdenes continuaban. Más tripulaciones enviadas, más vidas consumidas. Ya no era estrategia, era sacrificio. El dominio aliado no solo se medía en combate, estaba escrito en las fábricas. Los astilleros estadounidenses lanzaban más de 100 barcos Liberty cada mes, casi 3 cada 2 días, cada uno con 10.000 toneladas de carga. La matemática de la guerra de tonelaje, antes favorable a Alemania, se volvió desesperada. Por cada barco aliado destruido, 3 más nacían en los astilleros. Por cada submarino perdido, Alemania apenas lograba reemplazar uno. El costo psicológico profundizó la tragedia. Supervivientes rescatados de barcos hundidos hablaban de desesperanza. El océano se ha convertido en una trampa, admitía uno. No podemos escondernos, no podemos huir, no podemos luchar. El miedo se extendió por la flota. Los capitanes redujeron las transmisiones de radio a segundos, pero incluso eso los delataba. El reabastecimiento se limitó a la oscuridad de la noche, pero los aviones con nuevo radar aún los encontraban. Las tripulaciones salían a superficie solo para respirar, solo para descubrir Beniers rondando arriba. Para mediados de 1944, las tácticas que antes prometían victoria se habían convertido en suicidio. La doctrina de las manadas colapsó. Ya no se reunían grupos de submarinos para abrumar convoys. En su lugar, barcos solitarios se arrastraban al Atlántico, cazados desde el momento en que dejaban puerto, muchos sin alcanzar sus zonas de patrulla. El costo humano fue implacable. En noviembre de 1944 se perdieron 24 submarinos, en diciembre de 2027. En el último invierno de la guerra, las tripulaciones hablaban abiertamente de condena. Las órdenes de patrulla eran recibidas como sentencias de muerte. Las familias veían partir a hijos y padres sabiendo que las probabilidades de regreso eran menores al 50%. Las consecuencias para Alemania iban más allá de los números. El arma submarina, que una vez simbolizó fuerza, audacia y la promesa de victoria mediante el sigilo, para 1945 simbolizaba futilidad, una fuerza desangrada, bases abandonadas, sobrevivientes quebrados en cuerpo y espíritu. Lo que comenzó como el terror del Atlántico terminó como un exterminio sistemático. Los grupos cazadores lograron no solo éxito táctico, sino aniquilación estratégica.
El equilibrio del Atlántico quedó decidido. Los convoys navegaban con creciente confianza. La línea vital de Gran Bretaña, antes deshilachada y a punto de romperse, latía más fuerte que nunca. La pesadilla del U-Boat había terminado y los lobos grises habían desaparecido. En la primavera de 1945, mientras banderas negras se izaban sobre las torres de mando de submarinos en rendición, el Atlántico yacía en calma. Los antes temidos lobos regresaban no como depredadores, sino como prisioneros. De más de 1,100 submarinos que Alemania construyó, casi 800 habían sido destruidos. Sus restos alfombraban el fondo marino, monumentos oxidados de una guerra perdida bajo las olas. El legado de esta campaña no estaba solo en cifras, sino en la transformación misma de la guerra. Durante siglos, el océano había sido un escudo, una vasta inmensidad donde el sigilo y la audacia podían inclinar la balanza. El U-Boat encarnaba esa tradición. Pequeñas tripulaciones, comandantes de élite, ataques invisibles. Pero los grupos cazadores destrozaron esa ilusión. Demostraron que el valor y la habilidad, por sí solos, no podían vencer a la superioridad sistemática. Lo que ganó el Atlántico no fue la suerte, sino el método, radar que penetraba la oscuridad, estaciones de radiogoniometría que triangulaban un susurro, aviones que patrullaban horas sobre un horizonte vacío, portaaviones de escolta que llevaron el alcance aéreo hasta el corazón del océano, e inteligencia ultra descifrando enigma y revelando patrullas antes de que zarparan. Cada elemento era poderoso, juntos fueron devastadores. De esa fusión de tecnología, inteligencia e industria nació la guerra antisubmarina moderna. La Guerra Fría heredaría esas lecciones. Submarinos nucleares, redes de sonar, aviones de patrulla marítima, todos debieron su doctrina a los experimentos de los grupos cazadores. La integración de mar y aire, la unión de ciencia y táctica, la presión implacable. Ese fue el modelo para las generaciones futuras. Pero el legado no fue solo estratégico, fue profundamente humano. De 40.000 submarinistas alemanes, 30.000 nunca regresaron. Jóvenes, muchos de apenas 20 años, marcharon hacia ataúdes de acero. Para ellos, el océano no fue un campo de gloria, sino una tumba. Su sacrificio atestiguó la brutal eficacia de la guerra industrial. Contra un sistema de poder abrumador, el valor individual no podía prevalecer. El almirante Dönitz, que una vez creyó que el U-Boat podría estrangular a Gran Bretaña hasta rendirla, admitió la verdad tras la guerra. No fuimos derrotados por mejores marineros, escribió, sino por mejores sistemas. Sus palabras capturaron la esencia del legado. La batalla del Atlántico no fue solo sobre barcos y submarinos, fue sobre el amanecer de una nueva era, cuando la ciencia, las matemáticas y las cadenas de producción decidieron la supervivencia. Hoy los restos yacen en silencio en el fondo del mar, su acero disolviéndose poco a poco en el abismo. Pero su historia perdura. Los lobos grises que una vez aterrorizaron los mares fueron vencidos no por azar, sino por la transformación. El Atlántico se volvió transparente, los cazadores fueron cazados, y con esa transformación la historia misma cambió. Ya no era la era del comandante solitario, era la era de los sistemas, la era de la guerra metódica e implacable, una era que definió no solo el Atlántico, sino el futuro de todos los océanos por venir.